Tiene uso de la palabra el congresista Martínez Lizana de Fuerza Popular por 3 minutos. Señor presidente, por su intermedio, el saludo a la representación nacional. El primer ministro ha venido al Congreso por un voto de confianza. Un voto de confianza para defender a una ministra incapaz, a una ministra que no ha podido sacar la educación del atraso por muchas décadas que sufre el Perú. Una ministra, señor presidente, que fue indiferente con los maestros, no los escuchó, y que toda esa pérdida que han sufrido son los más pobres del Perú, porque los más pobres del Perú educan en colegios nacionales. Esas pérdidas, señor presidente, que por más que existan planes de recuperación, realmente no se podrá recuperar. ¿Cómo es posible que el gabinete de turno pueda llevar al país a esta preocupación nacional por defender una vez más a una ministra incapaz? Esta ministra, señora ministra, que ha seguido un plan educativo del anterior ministro, que también fue censurado por este Congreso, legítimamente por este Congreso. Por eso, señor presidente, mi persona y mi partido seguramente no dará ese voto de confianza, porque cuando está de por medio de los pobres del Perú, siempre nos tendrán de pie y luchando por ello. Este gobierno, señor presidente, que no se ha preocupado por las municipalidades rurales del país. Las municipalidades rurales del país, señor presidente, que ahora ni siquiera tienen recursos para pagar las planillas del funcionamiento de su institución. Aún más, ahora que ha correspondido, por ejemplo, en mi región Piura, a darles presupuesto de reconstrucción, a muchas de ellas, especialmente las rurales, ni siquiera las ha tomado en cuenta, sacando algunos argumentos. Ni siquiera los municipios rurales van a poder hacer sus obras. Esto es injusto. Esto es injusto. Estos pueblos rurales, este plan Zavala, que realmente perjudica. 1 minuto para que termine el congresista. Presidente, los municipales centros poblados menor, ni qué hablar, ni siquiera en su mente, ni idea tienen. Por eso, señor presidente, hay muchas cosas que podríamos conversar. Yo sé que el tiempo es corto, pero el pueblo necesita mejores programas sociales como Juntos Productivos, siempre lo hemos dicho, pero sin embargo este gobierno tiene ojos y no ve, tiene oídos y no escucha. Por eso el Perú entero sabrá agradecer el gesto que el día de hoy el Congreso de la República tomará. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor. Tiene la palabra el señor congresista Pacori Mamani por 2 minutos. Señor presidente, para manifestar que esta cuestión de confianza resalta la carencia de voluntad política que tiene el gobierno por resolver los verdaderos problemas que está enfrentando el país. Muestra de ello es que presentan esta cuestión de confianza para evitar que se censure a la ministra de Educación que ha sido censurada por el pueblo peruano, ministra de Educación que ha sido censurada por todos los maestros y maestras del país.
y en lugar de orientar políticas públicas para gobernar, garantizar la gobernabilidad, presentan esta cuestión de confianza. Esta cuestión de confianza se la tienen que ganar con el pueblo peruano, se la tienen que ganar con la gente, gobernando por la gente. Y no lo están haciendo así. Y ponen en tela de juicio la gobernabilidad del país. Creemos que deberíamos de debatir, evaluar en esta cuestión de confianza los principales problemas que estamos viviendo en el país. Proyectos que hasta la fecha no se encaminan, como las 10 plantas de tratamiento para la región de Puno. Proyectos como la construcción del aeropuerto de Chinchero o el gasoducto para el sur del país. Deberíamos de estar debatiendo problemas como el cáncer de la corrupción, que ya ha mostrado sus indicios dentro de este gobierno. Hasta la fecha no se ha cuestionado y no se ha dicho nada sobre el caso Moreno o que se está avanzando sobre el caso Odebrecht. Estos temas que no están dentro de esta cuestión de confianza nos muestran, pues, de que se está gobernando de espaldas al país. Continúe, señor congresista. Se está gobernando de espaldas al país y eso no garantiza la gobernabilidad. Nosotros creemos que el mensaje que trae el gobierno debería ser un mensaje para garantizar y construir juntos para salir adelante y no poner en tela de juicio la gobernabilidad. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, señor congresista. Ahora sí, congresista Melgarejo tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, presidente. Muy buenas noches. Presidente, dice, un error en política, el costo es muy alto. Creo que haber tomado una decisión apresurada, cuando este Congreso cooperante, presidente, usted incluso, el primer pleno de esta legislatura, presidente, 2017-2018, le ha concedido a través del proyecto de ley 3624 y que todos los señores congresistas hemos estado aquí para darle este proyecto de ley. Un Congreso cooperante, y no ha valorado eso el Premier, presidente. También el Premier ha tomado una decisión apresurada, sin gozar de liderazgo político y sobre todo técnico. Esas decisiones apresuradas hoy, porque nosotros por ese procedimiento y porque la Constitución nos otorga en defensa de derechos constitucionales de los niños, los adolescentes y de los maestros, los padres de familia, es que hemos interpelado, es un derecho, pero presuntamente ha creído que hay una moción de censura y ha venido a pedir a este pleno que se le dé el voto de confianza, donde nunca se le ha quitado ese voto de confianza. En esa misma línea, presidente, quiero decirle que nuestros niños y nuestros adolescentes y los maestros tienen que tener ahora sí memoria y que no tienen que hacer caso al doble discurso, que esta bancada de Fuerza Popular representa el bien común y por eso estamos aquí. Nosotros representamos la voluntad del pueblo y el pueblo, el 75%, no está aprobando al Ejecutivo, porque hemos visto
enfrentarse a los maestros con la Policía Nacional y casi hemos puesto en peligro el derecho fundamental de los niños y de los adolescentes. Por eso, continúe, por favor. Es obstruccionista. Y cuando él manifiesta y dice crispación política, ellos mismos están poniendo las trabas por las famosas adendas, esas adendas chincheros, y también la presencia del colaborador eficaz Maima. Y entonces yo creo que ellos mismos se están distrayendo apresuradamente por las adendas y hoy va a tener consecuencias. Y esas consecuencias tiene que asumir el Premier porque no se ha dado cuenta que es un cargo de confianza. Y la envidia, dicen que a veces es sana. Y es natural que los congresistas del oficialismo quieran ser parte del nuevo gabinete. Es natural que ellos pretendan ser ministros, pero elijan bien y para que no digan que este Congreso es... Para que culmine. El pueblo es sabio, el pueblo se da cuenta, este Congreso no es obstruccionista. Ellos mismos se han puesto trabas porque muchos ya conocen y lo han manifestado, se dedican a hacer lobismo a través de las adendas, presuntamente. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Andrade Salguero por 3 minutos. Gracias, presidente. Presidente, el día de hoy el Premier Zavala viene a pedir un voto de confianza porque se interpeló a la ministra de Educación. El Premier viene a pedir la confianza, la misma que se le otorgó hace un año. Y después de todo lo ocurrido en este año, ¿le vamos a creer? Tuvo la predisposición para llevar al país al desarrollo y con la responsabilidad que el pueblo peruano nos dio, Fuerza Popular no es ni será agrupación que represente al país de manera irresponsable. Eso que quede claro. Viene a pedir la confianza luego de ver una gran inestabilidad en el país. En diversos sectores, crisis, inseguridad ciudadana, gasoducto sur peruano y qué decir de chincheros. La reforma educativa postergada por muchos años. Ni el ex ministro de Saavedra ni la actual ministra han podido hacer nada o muy poco por la educación. Soy de la región Lima Provincias y los invito a que vayan a ver cómo están las escuelas, que dan pena. No tienen mobiliario ni mucho menos material pedagógico. Deje de engañar a la población, Premier, diciendo que el Congreso es obstruccionista. Deje de atribuirnos la culpa del fracaso e incapacidad. Presidente, le quiero pedir, por favor, solamente unos segundos para pasar unas imágenes. Autorizado las imágenes. Gracias, presidente. Ahora, casi 7 meses después de ocurridos los desastres, esta es la compañía de bomberos de Mala, que en su momento también fue azotada por el niño costero. En la actualidad, por favor, pase las imágenes. En la actualidad, nuestros hermanos, los bomberos voluntarios del país, están viviendo en carpas. De esa manera viven los bomberos voluntarios. ¿Es justo? También tiene conocimiento el ministro de Vivienda, porque se lo hice saber. ¿Y qué me dice? Que no tiene presupuesto. Entonces la compañía de bomberos voluntarios de Mala
tiene que esperar que se incorpore un presupuesto para que tengan puedan brindar un mejor servicio, ellos que no ganan un sol y en las condiciones en que están viviendo. Esto en realidad también es injusto. También podemos ver Cerro Azul. Ese es el ingreso a Cerro Azul. Señores, solamente esas imágenes, ¿saben por qué? Porque Cerro Azul vive del turismo y ese es el ingreso. El turismo que a partir desde el mes de noviembre empezaban a ir a Cerro Azul. Y esa es una gran preocupación. Y no se ha hecho nada tampoco. Reacción que no tienen. Ya lo vimos en la última huelga. Nuestros maestros fueron maltratados. Pésima negociación, pésimo análisis, pésima reacción. Y para echar más leña al fuego, un ministro opinólogo que enardece y divide al país. Socavar la política educativa del país, irresponsable de declaraciones que claramente hacen. Minuto adicional. Determina evidentemente el rumbo de las acciones ejecutivas. El trabajo de sus ministros deja mucho que desear. Después del video grabado con el excontralor, sabemos que despachan debajo del escritorio. Tendrían muchos más temas por decirles, como la inseguridad ciudadana, el fortalecimiento de la descentralización, pero ya los han dicho todo. Aún así, y después de todos, vienen a pedir la confianza, una vergüenza y falta de respeto a la representación nacional. Gracias, presidente. Por favor, hay que enfocarnos en el tema de materia de debate. Tiene la palabra la congresista Karina Beteta, por 4 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, hoy el primer ministro ha pedido la cuestión de confianza basada en el artículo 133 de la Constitución. Pero la sorpresa de este pedido lo dijo la ministra de Justicia, Marisol Pérez, quien ha señalado que luego de la negativa de la cuestión de confianza, la renovación del nuevo gabinete serán los mismos ministros de lujo. ¡Qué bonita familia! Hay que aplaudir. O sea, piden cuestión de confianza y luego van a volver los mismos con cambios seguramente de otros ministerios. No, señor presidente, aquí no se trata de echar la ley, echan la trampa, porque si el gabinete Zavala pide cuestión de confianza para todos sus ministros y el Congreso no le otorga la confianza, todos deben irse a su casa y no volver en el nuevo gabinete. Esa es la verdadera actitud de un gabinete de lujo. Al igual que si el nuevo gabinete nombrado por el Ejecutivo no se le renueva la confianza en una segunda oportunidad en este Congreso, todos los congresistas nos vamos a nuestras casas. No es que se quieran quedar algunos congresistas como ahora pretenden algunos ministros de lujo. Entonces, señor presidente, las cosas claras. Si este Parlamento no otorga la confianza a este gabinete, todos, escuchen señores ministros, todos deben irse a su casa y para evitar sacar la vuelta a la ley, corresponde a este Congreso no dar la confianza o censurar en forma individual a cada ministro y de esa manera realmente estaríamos aplicando correctamente el artículo 133 de la Constitución Política del Estado para demostrar al país que si no hay confianza para este gabinete, lo que corresponde es que deben de irse a su casa. Y digo todo esto, presidente, porque el objetivo final es cerrar el Congreso. ¿Para qué mienten si ese es el objetivo de este gobierno? Con ello van a querer manejar al país a su antojo. Ahí vemos 15.000 millones de soles que aparecen en el proyecto de la ley de presupuesto sin sustento alguno. Igualmente en el fondo de contingencia con más de 1.000 millones de soles aumentando en un 84% del presupuesto anterior. Ahí está la gran respuesta. Asimismo, señor presidente, la PCM el año 2017, su presupuesto ha sido 1.848 millones de soles. Y para este año, que piensa que debemos de aprobar la ley de presupuestos del 2018, ha previsto
8.787 millones de soles. Es decir, él va a aumentar en un 374.2%, lo que equivale al 5.6% del presupuesto total. Y si a ello agregamos el presupuesto del Ministerio de Economía del 2018, que es 25.222 millones de soles, lo que equivale al 16.5% del presupuesto total. Tenemos que el señor ministro Fernando Zavala va a manejar el 22.1% del presupuesto total, pero no viene a pedir una cuestión de confianza para que pueda manejar este presupuesto, sino lo que viene es en solidaridad con una ministra que más del 75% de la población le quiere ver en su casa y no en el Ministerio de Educación, porque no ha aportado absolutamente nada para la mejora de la educación. Y digo estas cifras, presidente, para que el país conozca que no se trata, como han querido, que pretenden vender, que la cuestión de confianza viene por una mejora calidad educativa. Eso es falso, señor presidente, sino lo que ellos en su verdadera dimensión lo que quieren es cerrar el Congreso para tener un manejo del país a su antojo. Entonces, las cosas claras, señor presidente, dejemos en claro, la cuestión de confianza se requiere. ¿Para qué? Han venido acá el ministro y el premier y sus ministros a pechar al Congreso y renuncia a su derecho constitucional. Este Parlamento a su labor fiscalizadora y el control político no lo vamos a aceptar, porque antes, señor presidente, preferimos irnos a nuestra casa con dignidad, pero jamás de haber claudicado a nuestros derechos constitucionales de nuestra función fiscalizadora. Además de ello, señor presidente, ¿de qué hablan? ¿Qué eficiencia han tenido este gobierno? Y específicamente vamos a hablar de quién vienen a pedir una cuestión de Estado, poniendo en riesgo al país, poniendo en riesgo su propia gobernabilidad. ¡Qué irresponsable el premier! ¿Cuánto de presupuesto ha ejecutado el Ministerio de Educación a la fecha? Aquí está, hoy. 35.4%. Acabamos de ver la colega Gladys que ha mostrado las deficiencias que hay en infraestructura. Y así como en Chancay, en Huánuco y en otras regiones también es la misma situación. Lo que significa no es que no hay dinero, sino que no hay voluntad y no hay capacidad para hacer bien las cosas. Lo propio ocurre en el sector salud, 16.8%. Y yo pregunto a todos los peruanos y a todos los congresistas, ¿cómo está la salud? Totalmente abandonada y habiendo plata. Ni qué decir de la seguridad ciudadana, de la misma manera que también con bajo presupuesto que hayan ejecutado. ¿Cuánto tiene? 15,1%. ¿Y cuántas comisarías abandonadas? ¿Cuántas zonas en riesgo? ¿Y así buscamos el crecimiento económico? Por favor, que no nos vengan a engañar ni vengan a sorprender. Un minuto de la bancada, solamente para corregir, son 7 minutos que usted tenía. Puede continuar. Gracias, presidente. Lo propio, la ministra de Justicia, incapaz de poder ejecutar un presupuesto. Vergüenza, 5.2%. Y habiendo mucho que hacer, presidente. Y no se pueden quejar. Aquí tenemos la información. ¿En manos de quiénes está el control del manejo de la educación en gestión escolar? Por un bachiller en economía, ¿y cuánto gana? 22.750. Entonces no pueden decir que ganan poco y no han podido hacer nada para la mejora en la calidad educativa. De la misma manera, ahora entendemos por qué las infraestructuras educativas están totalmente abandonadas, que está a cargo de una directora del Programa Nacional de Infraestructura, una ingeniera que gana 25.000, señor presidente, señores congresistas. Sin embargo, tiene denuncias de actos de corrupción. Aquí está la información, denuncias de actos de corrupción, pero ese es el gobierno de lujo. Asimismo podemos seguir enumerando de todos. Parece un minuto adicional. Por su intermedio, señor presidente, así podemos ir mencionando cada uno de los grandes funcionarios de lujos, los grandes bachilleres que han cambiado a los profesionales. De la misma forma, presidente, también quiero mencionar
Y así mismo, señor presidente, si gusta la congresista Arauz, le puedo dar la interrupción, señor presidente, si usted lo permite, para poder seguir culminando. La interrupción se descuenta de su tiempo y ya no le queda el minuto de interrupción. Entonces será en otra ocasión, congresista, para poder terminar con lo que corresponde al país. Por eso, señor presidente, decíamos aquí las cosas claras. No es que vienen a defender una calidad educativa, no es que están pensando en los niños, sino lo que piensan son en sus intereses, en sus egos, en sus egoísmos. Primero están ellos y al último están los peruanos. Eso es lo que ha venido hoy día a plantear el premier y realmente les debería dar vergüenza. Por ello nosotros, presidentes, si la misión del gobierno es cerrar el Congreso, no tenemos miedo, señor presidente, porque seguramente muchos ayayeros que infelizmente creen que acá estamos por un sueldo. No, señor presidente, por su intermedio, todos los colegas congresistas estamos aquí por convicción, estamos por principio, porque venimos a defender a los pueblos olvidados y así vamos a venir a cumplir nuestra labor fiscalizadora en la cual no vamos a claudicar. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Río Oxa, 2 minutos de la bancada PP. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a todos los congresistas. Presidente, al asumir este gobierno, ha asumido el pasivo y el activo, pero sin embargo también ha heredado funcionarios de la anterior gestión y eso habíamos observado en cada una de las comisiones. Presidente, estamos a 1 año y 2 meses y realmente nos sorprende a nosotros, principalmente a los cusqueños y al Perú entero, sobre el tema del aeropuerto internacional de Chinchero. Si habría una voluntad política con un decreto de urgencia, esa obra, presidente, iniciaría. Pero pareciera, presidente, que no hay interés y hacemos un llamado desde esta instancia para que este gran proyecto que va a traer el desarrollo del país sea retomado con seriedad y lo propio también el gasoducto sur peruano, una obra grande. Presidente, hay temas importantes, el tema de la pobreza, la desnutrición, la anemia en los niños. Presidente, lo propio también las obras de prevención de desastres, no solamente en el norte, ya se aproxima la época de lluvia, también en el sur, a estas obras que interesa a nuestra patria. Presidente, el cumplimiento de las mesas de diálogo, los compromisos ante los corredores mineros, esos pueblos como Espinar, Chumbivilcas, Las Bambas, que están aportando al fisco nacional millones de soles, ellos necesitan ya el cumplimiento de estas promesas. Hoy día ha venido el premier. Un minuto, continúe. Con todo el gabinete. Hay que saludar a los ministros que sí dan cara, que han estado en las provincias, escuchando a los pueblos, a esos ministros y ministras. Pero también, presidente, no podemos dejar de señalar la actitud por la falta de olfato político de la ministra de Educación, que ahora ha abierto una herida entre el magisterio peruano y ella. Y creo que por ética esa señora debería de haber dado un paso al costado. Presidente, el interpelar a un ministro no creo que es afectar la gobernabilidad, más a lo contrario queremos un gabinete sólido que camine con el pueblo, un gabinete que en su mente esté la descentralización, un gabinete que reparta, que distribuya la economía a las grandes mayorías, presidente. Eso nosotros quisiéramos de este gabinete en ese sentido, presidente. Creo que es momento. Gracias a usted.